¿Y cómo te preparas para mañana? Nerviosa pero feliz. Feliz y con la convicción de que el paso de la cirugía era el mejor para mí, para finalmente acabar con tantos años de desacertados diagnósticos, de miedo, de dolor y de vergüenza. No fue fácil, pero lo logré, porque creía en mí y porque yo sabía que esta historia merecía su final feliz. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gladys Seara y hoy les traigo un video súper especial, muy personal, porque hoy estamos celebrando el primer aniversario de mis piernuquis. Justamente hace un año, el 10 de marzo de 2020, me realizaron mi primera cirugía de lipedema, la cirugía de pantorrillas, en la cual me extrajeron 4.4 litros de grasa y que definitivamente cambió mi vida. Así que en el video de hoy quiero compartirles cómo me he sentido un año después y también quiero mostrarles cómo lucen mis piernas un año después de esa primera cirugía de lipodescompresión. Para quienes no saben, el lipedema es una condición que afecta entre 8 y 12% de las mujeres, que consiste en una acumulación de grasa descontrolada en brazos, en piernas o en ambos. Es una grasa patológica que no responde ni a dieta ni ejercicio y que en sus grados más avanzados puede combinarse con linfedema y se genera lo que se llama lipolinfedema. También afecta la calidad de vida porque produce morados espontáneos, produce dolor al tacto. Por ejemplo, en mi caso me impedía realizar ejercicios que hoy puedo hacer de manera totalmente normal, y por supuesto produce daño psicológico porque te causa mucha vergüenza. También puede causar trastornos de alimentación como los atracones, por ejemplo. Así que realmente es una patología muy delicada, que aunque ya fue aceptada por la Organización Mundial de la Salud en 2018, está codificada, pues muchos médicos la desconocen. Casi nadie diagnostica lipedema y son muy pocos los médicos que se dedican al tratamiento, bien sea conservador o bien sea el de la cirugía de lipodescompresión. En cuanto al tratamiento conservador, puedes realizar dieta antiinflamatoria, una alimentación antiinflamatoria, prefiero llamarla yo, es un estilo de vida que hay que adaptar, realizar ejercicios que fomenten la circulación, como por ejemplo el aquagym, y por supuesto usar las medias planas o medias de compresión, que se deben usar tanto en el tratamiento conservador como en el tratamiento de cirugías si decides hacértelas. Hay muchas mujeres que solamente optan por el tratamiento conservador. Yo opté por hacerme la cirugía de lipodescompresión o la liposucción WAO por sus siglas en inglés, Water Assisted Liposuction. Yo viajé el año pasado de Caracas a Madrid para realizarme esa cirugía con el equipo de Lipe Medical encabezado por el doctor Burgos de la Obra, que extrajo de mis pantorrillas 4.4 litros de grasa. Luego me operaron los muslos y finalmente me operaron los brazos, pero de eso les puedo hablar en otro video. El día de hoy me voy a enfocar en mi vida luego de esa primera cirugía de pantorrillas. Yo hoy miro atrás y veo todo ese proceso que viví, los meses sobre todo de marzo y abril, que fueron muy duros, porque pues se dio todo el tema del confinamiento, de la pandemia por el COVID-19. Yo estaba en Madrid recién operada, me cuidó mi amiga Gaby. Te dije que mejor me paraba y caminaba. Yo me paro y camino. No logré. Pero ya luego tuvo que volver a casa, así que me quedé sola y realmente fue un proceso que a mí me estresó mucho, pero que yo viví con tan buena actitud que no recuerdo nada malo de mi proceso de cirugías. De verdad les confieso que para mí todo fue prácticamente pura felicidad, porque yo estaba muy alegre. Yo iba a quirófano y yo decía, sí, por fin me van a operar. Yo me ponía las medias de tejido plano y decía, sí, me las voy a poner porque voy a quedar súper bien y voy a hacer que la grasita sea blanda y la puedan extraer de mejor manera. Es decir, la actitud para mí fue fundamental durante todo ese proceso y lo sigue siendo hoy día. Miren, hoy llenamos este globo para celebrar un año desde mi cirugía de pantorrillas. ¿Pueden creer lo rápido que ha pasado el tiempo? ¿Tú te acuerdas que el año pasado hicimos una foto antes de irme? Y hoy vamos a hacer el remake. Hoy les vamos a volver a hacer con el mismo outfit, en el mismo lugar.
para ver la diferencia. Utilicé mi compresión más o menos hasta septiembre, las medias de tejido plano. Luego comencé a dejarla y empecé a incluir compresión más suave como las medias circulares. Y luego de 7 meses que pasé en Madrid, desde febrero hasta septiembre, pude volver a Venezuela cuando me permitieron volar a mi país, y al llegar a Caracas comencé a retomar mi ejercicio. Eso para mí ha sido wow, lo que más me ha sorprendido. En estos días me preguntaban en mi cuenta de Instagram gladys.lipedemas si la cirugía había sido lo que yo esperaba, y sinceramente no fue lo que yo esperaba, sino que fue más. Me está preguntando si quiero decir algo. Sí, que ahora soy libre, puedo salir en chores, porque el año pasado cuando hice esta foto me daba demasiada vergüenza. Yo le dije a John, mira, tú eres el único que me has visto en chores en la vida. Cierto, sí. No dejo que nadie me vea en chores. Yo le dije el año pasado. ¿Verdad que sí te lo dije? Vieron. Pero ya, estamos piernuquis al aire. La cirugía superó mis expectativas, pero al 1000%. No solo por la manera en cómo lucen mis piernas, porque el cambio ha sido fantástico, es increíble. Es como si me hubieran quitado una pierna y me hubieran puesto otra. Yo también les confieso, he puesto muchísimo de mi parte para recuperarme. O sea, yo siempre utilicé las medias de tejido plano hasta que me dieron de alta. Yo siempre he tratado de mantener una alimentación súper saludable. Yo he retomado el ejercicio apenas pude y lo estoy haciendo a forma de entrenamiento, es decir, yo tengo metas específicas que cumplir cada vez que voy al gimnasio. Mi cambio ha sido espectacular. Yo miro hacia abajo y ni siquiera yo misma puedo reconocer mis piernas, y ahorita yo creo que estoy en ese proceso, estoy en el proceso de aceptarme, porque el cambio mental cuesta mucho. Y más allá de eso, de ese tema físico, lo que más superó mis expectativas fue el tema del ejercicio. Cuando yo empecé a descubrir que puedo hacer movimientos que antes no, por ejemplo, las elevaciones de piernas para hacer abdominales. Ese era un ejercicio que antes para mí era imposible hacer y hoy día lo puedo hacer. O levantar 90 libras cuando hago sentadillas más el peso de la barra. Eso era algo que antes era imposible para mí, o sea, era impensable. Y he podido lograr todo eso gracias a mi nueva vida, a esta nueva vida sin tener 10 litros de grasa en total en mis piernas. Eso ha sido lo que a mí más me ha maravillado, lo que ha superado por 1000 mis expectativas. Poder ver que ahora puedo vivir, que puedo hacer ejercicio, que puedo llevar una vida normal, que no me toco y siento dolor, que no me rozo con la pata de una silla y me duele, que en el mismo gimnasio puedo utilizar las máquinas sin quejarme porque una pierna me duele mucho, o que a final de día me siento terriblemente mal por la pesadez de mis piernas, que ahora puedo subir la montaña, el Ávila maravilloso que está aquí en Caracas, y lo hago en tiempo récord. Es decir, cómo yo me siento es lo que realmente ha superado por 1000 mis expectativas. También, por supuesto, cómo me veo, pero descubrir que soy capaz de hacer todas esas cosas ha sido mágico, y para mí ha sido lo mejor que me ha dejado la cirugía. En cuanto al tema de la inflamación, mis piernas a día de hoy sí se siguen inflamando, y yo creo que es totalmente normal. Más bien siento que mi cuerpo se ha recuperado demasiado rápido. A mí me quitaron en total 10 litros de grasa, entonces realmente tengo un poco de piel sobrante. Lo que ven aquí, esto es piel que sobra y bueno, cae encima de la rodilla, igual de este lado. Yo, como he estado full enfocada en hacer ejercicio, se marca, ahí ven que se marca un poquito el cuádriceps, pero de todas maneras las piernas no quedan totalmente lisas, quedan con bastantes irregularidades y la piel sobrante, porque bueno, el proceso de cirugías es bastante complicado y lo que te extraen hace que esto quede así, es totalmente normal. La parte de abajo, las pantorrillas, responden mucho mejor que los muslos. Aquí la piel se pega mucho más rápido, las pantorrillas quedan con menos irregularidades. Yo soy una persona muy acelerada, siempre ando corriendo de aquí para allá, grabando videos en calle, viajando, caminando, haciendo ejercicio, subiendo el cerro. Entonces, más bien mis piernas son muy buenas, y yo quiero terminar de vivir todo este proceso del año de mis cirugías de lipedema con una carta de despedida, porque yo creo que ya es momento de decirle adiós a esa Gladys con miedo, a esa Gladys avergonzada, a esa Gladys que ya estaba resignada a no tener ninguna solución en sus manos para sus piernas.
Tuve la revisión de un año, una consulta en línea con mi médico, el doctor Burgos de la Obra, y estuvimos hablando de esto. Y yo también le estaba contando que, bueno, el cambio más difícil para mí es el cambio mental, porque el cambio físico se da así. Apenas tú sales de la cirugía, ya tus piernas se ven diferentes. En mi caso, incluso con el vendaje se podía notar la diferencia de volumen. De igual forma con los síntomas. Los síntomas desde el primer día hicieron así. A mí se me desaparecieron por completo. Yo hoy día me puedo tocar las piernas, aquí está, y no tengo ningún dolor, cosa que antes era impensable. Pero ese cambio de la mente, es decir, de que tú te veas en el espejo y te reconozcas, y que veas las fotos de esa chica antes de operarse y la reconozcas, es lo que a mí más me ha costado, y es lo que estoy trabajando ahorita, y es lo que quiero ya dejar atrás. Ha sido un año de mucha felicidad, ha sido un año de mucho agradecimiento. Ha sido un año que sin duda alguna volvería a repetir, no importa cuántas veces. Si me dicen, Gladys, tienes que volver a nacer, creo que volvería a repetir el mismo proceso. Estoy segura de que lo volvería a vivir, porque además el tiempo en España me permitió conocer gente mágica. Y ahorita estoy yendo al hospital para ver al médico, para conocer a mi doctor. Me está acompañando Rocco, que es mi primo. A todo el equipo Lipe Medical, que para mí son médicos que pudieran estar haciendo cualquier otra cosa, que pudieran estar trabajando en cualquier otra especialidad y que están dedicados al lipedema. Es gente muy joven que está ahí trabajando por las pacientes. Y yo en estos días decía en un grupo de chicas del lipedema, les agradecía, ¿no? Decía que yo estoy muy agradecida con mis médicos, y ellas decían que no tengo que agradecer nada porque es su trabajo, pero yo sí siento que les tengo que agradecer porque ellos pudieran estar haciendo cualquier otra cosa y en vez están dedicados a tratar el lipedema. A mí me atendieron tan bien, a mí me dieron tanta esperanza, a mí me han ayudado tanto que yo por siempre les voy a decir gracias a todo el equipo Lipe Medical, empezando por el doctor Burgos de la Obra, doctor Barquín, doctor Acosta, Pérez Flecha, Julien, a las enfermeras, Olga en especial. Muchísimas gracias a todos por el trabajo que hacen. Por favor, síganlo haciendo porque están cambiando vidas. Mi vida cambió y soy una Gladys que nunca imaginé ser. Nunca yo pensé que iba a poder lograr mis metas en actividad física. ¡Vamos, máquina! Nunca pensé que iba a poder usar faldas. Nunca pensé que iba a poder ir a la playa con amigos y caminar en traje de baño y disfrutar la arena y disfrutar la vida cotidiana. O sea, ya eso para mí era impensable. Y yo me siento muy feliz de ser esta nueva yo. Perdón, me pongo muy emocional. Y me siento muy feliz de poder compartirlo todo con ustedes. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por vivir este proceso conmigo. Creo que soy la primera persona que documenta en español todo el proceso de cirugías del lipedema, pantorrillas, muslos y brazos. Quiero seguir siendo voz de esta patología. Quiero que sepan que si van a operarse del lipedema es una muy buena decisión. Para mí lo fue, que tienen que poner mucho de su parte para recuperarse y para que los resultados sean extraordinarios, que hay que asumir un estilo de vida saludable si no lo llevas, que hay que hacer ejercicio, llevar la dieta antiinflamatoria, aprender a lidiar con la inflamación porque quedamos como un poco tocadas, bueno, yo como un poco tocada de la cabeza, que a veces a final del día veo mis piernas y digo, ¡ay, están inflamadas! Volvió el lipedema. No, es inflamación totalmente normal. O sea, cuando mis amigas viajan en avión también se le inflaman las piernas, o a mi mamá al final del día también se le inflaman las piernas y no tiene lipedema. Entonces tenemos que aprender a vivir con todos esos procesos. Es como conocerte otra vez, pero es algo súper lindo. Así que si vas a vivir un proceso de cirugía del lipedema, mi mejor consejo es que lo hagas con la mejor actitud del mundo. La actitud lo define todo. Vete al quirófano feliz, ponte las medias de compresión feliz. Después de la cirugía, cuando utilices medias de compresión, trata de buscártelas de colores, con estampados que te gusten, que sea como un reto. Para mí es un reto armar outfits con las medias de compresión. Entonces lo vivo súper contenta, súper feliz. Para mí es un placer todos los días ir al gimnasio a hacer ejercicio, porque yo quiero llegar a viejita fuerte. Quiero que mis músculos protejan mis articulaciones. Quiero
poder seguir cargando mi bolso de youtuber en el cual llevo mi cámara, mi laptop y sentirme fuerte, sentirme saludable, sentirme bien conmigo misma y por supuesto que mis piernas estén en las mejores condiciones posibles de la manera más saludable. A día de hoy vivo totalmente sin dolor, los síntomas del lipedema se fueron desde el día 1 y así sigue siendo hasta hoy 10 de marzo 2021. Les agradezco mucho por estar aquí, por compartir este proceso conmigo. Por favor, difunde la información del lipedema si conoces a alguien que pueda tenerlo o si no, simplemente díselo a todas las personas que tú conozcas, que sepan lo que es lipedema. ¡Mua! Me despido de ustedes con muchos besos y sigo hablando de este tema por mi Instagram @GladysSeara.